Ya. Hola. Bueno, primero que nada, comentarles que voy a hacer como una pequeña revisión del auxiliar que tuvimos que haber tenido, bueno, hace la semana pasada en realidad, y que, pucha, como por motivo del paro en realidad, como para evitar conflictos y cuestiones así, preferí como dejarlo grabado y que ahí cada uno lo viera cuando pudiera. La cosa es que se me pasaron un poco los días y esto lo debía haber subido el viernes y hoy es domingo, bueno, creo que el lunes ya, y eso. Así que ahora preparo esto que tenía pendiente. En el fondo, eres una revisión de lo que es fuerza central y potencial efectivo, ya que es una materia que en general no se le da mucho énfasis acá en mecánica, pero está, ya. Bueno, son dos preguntas que están asociadas, bueno, a potencial efectivo en el fondo y están las dos dentro de lo mismo. Una es calcular, o sea, básicamente, fuerza a partir de potencial efectivo y la otra es calcular potencial efectivo a partir de fuerza y hacer algunos análisis respecto a eso. Ya. Bueno, lo voy a mostrar como la pauta en realidad, como para, aquí lo voy a escribir de nuevo. Ya. Bueno, lo primero, la P1. La P1 tenemos esto. Ya, nos dicen, tenemos el potencial efectivo definido por esta fórmula de acá, donde L es el momento angular, la masa reducida que es M, y C una constante. Y la energía total del sistema es E. Ya, nos piden encontrar una expresión para el componente radial FDR de la fuerza entre las dos partículas. Ya, hay que cachar si es repulsiva o no. Ya, bueno, primero que nada, bueno, acá está la fórmula. Acá está la fórmula y eso, está la fórmula acá. Lo importante de esta cuestión es que en general cuando ustedes ven potencial efectivo, el potencial efectivo se divide en dos términos. Uno que es el potencial centrífugo, o como la profe lo llama, barrera centrífuga, y el potencial del sistema. Este potencial del sistema es como el potencial que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Que es en el fondo producto de, por ejemplo, la gravedad de resorte y cosas por el estilo. En cambio, el potencial centrífugo viene relacionado a la naturaleza de giro a la naturaleza giratoria que pueda tener una partícula. Entonces, si se dan cuenta, el potencial centrífugo siempre tiene esta forma, que es el momento angular al cuadrado partido en dos veces la masa por el radio al cuadrado. ¿Ya? Y entonces nosotros definimos el potencial efectivo como la suma de esto. El potencial centrífugo, que es este corcho de acá, que depende del momento angular, y este UDR, que es el potencial como común y silvestre. Ahora, a nosotros por enunciado nos piden calcular FDR, que es esta expresión de acá. ¿Ya? Eh, FDR, en el fondo, es la fuerza asociada como al potencial dinámico. ¿Ya? Existe la posibilidad de que le hubiesen preguntado, por ejemplo, en vez de ponerle F, le hubiesen puesto F efectivo y ahí hubiesen tenido que calcular la fuerza como asociada al potencial efectivo. Ya acá solamente les piden la fuerza asociada al potencial dinámico en el fondo. Y esa es como la sutileza de la pregunta, que aparecía en un control, si no me falla la memoria. Era eso, básicamente, cachar que ustedes fueran capaces de identificar que el potencial efectivo tiene una fuerza efectiva asociada y el potencial normal, por decirlo así, tiene una fuerza también asociada. Ya, entonces tenemos SFDR. Ya, como vimos en auxiliares anteriores y ustedes vieron con la profe, eh, la, las fuerzas tienen asociado un potencial. Se les puede asociar un potencial de la siguiente forma, que es FDR igual a menos el gradiente del potencial de R. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos el potencial en función de R, podemos calcular la fuerza. Entonces, como tenemos una función de una pura variable, nuestro gradiente en el fondo es la derivada con respecto a R. ¿Ya? Entonces, es directo que la fuerza es derivar esta expresión de acá. El UDR, que es esta expresión de acá, este es UDR y esto es la barrera centrífuga. Esto es UDR, barrera centrífuga. Lo que nosotros hacemos es derivar esto con respecto a R y obtenemos esta expresión de acá. Ahora, cuando nos preguntan si es atractiva o repulsiva, hay que fijarse en el signo. O sea, esta cuestión es que en realidad es como más de electromagnetismo que de acá de mecánica, pero está dentro de la pregunta.
para que dos cuerpos se atraigan, o sea, o para que, bien digo, para que dos cuerpos se atraigan, la fuerza tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque eso significa que, a ver, voy a prender la cámara. ¿Dónde está la cámara acá? Ahí creo que me ve. Ya, en el fondo, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tenemos a ver, tenemos una partícula, por ejemplo. Tenemos dos partículas. Dos partículas. Y la fuerza en el fondo que estamos midiendo acá es una fuerza entre dos partículas. Entonces, la fuerza apunta en la dirección de la otra partícula. ¿Qué significa eso? Que si una fuerza es negativa, si una fuerza es negativa, claro, apunta en el sentido, claro, apunta en el sentido de la partícula, luego ambas partículas se atraen. ¿Ya? Es por eso, esa es como la lógica en el fondo. ¿Ya? Pero no una cuestión que le vayan a preguntar en realidad, pero está ahí. Ya. Eh, eso básicamente. Lo importante es como esto acá. Eso es lo importante. Esta cuestión como que el signo da lo mismo en realidad. Ya, eso la parte A. Ya, la parte B nos piden calcular cuál es el radio R0 de la órbita circular permitida por este potencial. Es decir, ¿qué se sobreentiende eso? Y ustedes lo vieron en clase, que a estos nosotros podemos asociar una órbita circular con ciertas características, es decir, con un cierto radio, a un potencial efectivo. ¿Ya? Eso. Entonces vamos a cachar cuál es el R0 que me permite, o sea, cuál es el radio de la órbita circular que me caracteriza a este potencial efectivo. Ya. Ustedes en clase, estuve revisando en la clase 21, página 8, de hecho, acá tengo la diapo, vieron esto. En la clase 21, diapo 8, vieron lo siguiente. Que básicamente ustedes para definir el radio de la órbita calculaban esta expresión de acá, que es la derivada del potencial efectivo con respecto al radio igual cero. Con eso podíamos tener el radio de la circunferencia. ¿Ya? Eso. Esa es como la lógica. Ya toda la demostración, me imagino que la profe la hizo en clase y no voy a adentrarme más en eso, pero en el fondo piensen que lo que nosotros hacemos es minimizar en el radio el potencial efectivo, o maximizar en el radio el potencial efectivo, de forma de que el sistema sea estable mientras gira en ese radio reserva. ¿Ya? Esa es como la lógica. Ya, pues, entonces, básicamente lo que uno hace es derivar el potencial efectivo con respecto a la posición y uno lo evalúa en el radio R igual R0 y obtiene como ahí en ese caso el R0 que es el radio que permite que el sistema sea estable en el fondo y que pueda girar constantemente con ese radio. Ya, entonces la lógica en el fondo es derivar y evaluar en R0 el potencial efectivo, es decir, esta expresión de acá la derivamos con respecto a R y la evaluamos en R0, y esta expresión derivada la igualamos a 0. ¿Qué es esto? Esta es la derivada del potencial efectivo, evaluada en R0, y la igualamos a 0, ¿ya? Y luego despejamos R0. Acá lo que hice fue multiplicar por R0 al cubo, porque R0 es distinto de 0, y llegamos a esta expresión de acá. Eso. Entonces, nuevamente lo repito. ¿Qué es lo que hice? Derivé esta expresión con respecto a R, ¿ya? Y nos da esta expresión de acá, la cual evalué en R0 y le igualé a 0 por la definición que había dicho delante. Luego despejo R0, acá, despejo R0 y obtengo esto. Eso básicamente. ¿Ya? Esa es la parte B. Re sencillo. La parte C. Ya. Nos dicen que cuando la energía total del sistema es mayor que la energía mínima, encontrar qué tan rápido la separación entre las partículas va cambiando, mientras el sistema pasa por el punto R igual R0. Ya, y expresar el término, la expresión en todos esos términos. Entonces, aquí hay dos cosas súper importantes. Bueno, de hecho acá se ve en el esquema, que el potencial efectivo, en el fondo, que es esta curva de acá, siempre está acotado por una energía mínima. ¿Ya?
por una energía mínima, que bajo ciertas condiciones como cinemática, dinámica, cinemáticas como que se cumple, ¿ya? Ahora, lo importante es que nosotros nos ponemos en el caso donde si tenemos bien definido el potencial efectivo, hacia arriba, ¿ya? Porque hacia abajo es físicamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos que, nuevamente, en el apunte de la profe, página 21, digo, clase 21, página 4, acá, acá, definen lo siguiente, definen la energía cinética, acá, definen la energía cinética. Y acá la profe define la energía cinética como un medio de la masa por r punto al cuadrado más r al cuadrado por phi punto al cuadrado, ¿ya? Donde phi punto es este término acá, que es asociado en el fondo es como lo que les mencionaba, la resistencia como, la resistencia centrífuga creo que le llama la profe. Nunca lo he escuchado así, pero me gustó cómo llamarlo así, resistencia centrífuga creo que lo llama la profe. Barrera centrífuga. Ya, pues, la barrera centrífuga en el fondo. Ya, pues, entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Nosotros podemos describir la energía cinética a partir de esto. ¿Ya? Y en el fondo es una componente asociada al giro y una componente asociada a la traslación. Ya, eso, separar la energía cinética en sus dos componentes. Eso es súper importante. Cuando ustedes hagan todos los cálculos y todas esas cosas, fíjense bien en que tienen que considerar tanto la componente asociada al giro como la componente asociada a la traslación de la energía cinética. Ya, porque si no está malo y no se puede definir el potencial efectivo. Ya, pero eso. Entonces, ¿qué es lo que yo hice acá? Pues básicamente calcular la energía cinética. Un medio de la masa por r punto al cuadrado más r al cuadrado, factor de L partido en mr al cuadrado. Ya. Porque esto es phi punto, básicamente. Que es lo que definió la profe acá. Aquí. Esto. Eso. Entonces, matraqueando un poco, uno llega a que la energía cinética al final es L al cuadrado, que es el momento angular al cuadrado, partido en dos veces la masa por r al cuadrado, más m medios por r punto al cuadrado. Eso es una energía cinética. Ahora, lo interesante de esto es que después nosotros esto lo evaluamos en R0, ¿ya? Lo evaluamos en R0 y llegamos a esta expresión de acá, ¿ya? En el fondo es seguir trabajando. ¿Qué es lo que nosotros hacemos entonces? Tenemos la energía del sistema, que es la cinética más la potencial. La cinética, que es esto, esta expresión de acá, más la potencial. Luego, lo que nosotros hacemos es, bueno, evaluarlo en R0, como dije, y evaluar la energía mínima. ¿Ya? Que físicamente es el caso donde nosotros no tenemos cinética. ¿Ya? Para un mismo radio, para un mismo R0, uno puede tener distintas energías en función de cuán rápido vaya la partícula. ¿Ya? Entonces la energía mínima del sistema es básicamente esto. Es la misma expresión, pero con una cinética igual a cero. ¿Ya? Esa es como la lógica. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos la energía y la evaluamos en R0. Y también tenemos que la energía mínima es el mismo corcho para un radio R0, pero con una cinética más chica, que es cinética igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá? Considerando que yo conozco Emin, que es básicamente L al cuadrado partido en 2mr0 al cuadrado más UR0, es decir, R punto al cuadrado de 0, evalúo, digo, calculo la diferencia, dado que este término se repite acá. Si se fijan, la energía en, en el punto R0, para cualquier caso, queda definido por este término de acá, este término de acá y este término de acá. Y estos dos términos se repiten acá arriba. Entonces, para yo calcular R punto, que es lo que me piden acá, me piden calcular, encontrar qué tan rápido la separación entre las partículas va cambiando, es decir, R punto básicamente, qué tan rápido va cambiando la separación de las partículas, que es R. Entonces calculo R punto y me piden calcular R punto, luego entonces despejo R punto acá, calculo la diferencia entre ambos y obtengo R punto. ¿Ya? Entonces de ahí despejo, saco raíz, paso dividiendo en 2, digo, paso multiplicando por 2, divido en la masa y obtengo esto. Esta expresión de acá. Entonces, repito todo el razonamiento. Lo que hice fue primero el cálculo de la cinética. Ya, calculé la cinética, considerando tanto componente traslacional como componente de rotación. Tenemos esas dos, la cinética.
Luego, la expresión general de la energía viene dada por esto. A ver, la expresión general de la energía, digo, viene dada por esto. R al cuadrado partido en 2 veces la masa por R al cuadrado, más M medios R al cuadrado, R punto al cuadrado, más UR. Ya. Esa es la forma general de la energía. En particular, para R0 vale esa expresión. Entonces tenemos la energía en R0. Ahora, yo sé que para R0 la energía mínima viene dada por esta expresión de acá, donde este término se hace cero. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago es básicamente sacarme los términos que no me sirven, que son este término y este término. Lo resto con este término y este término, para obtener, en el fondo, este corcho de acá. Y en particular, lo que me interesa, que es R punto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Calculo la resta y obtengo esta expresión de acá. Luego divido, despejo un poco y llego a esta expresión de acá. Y con eso obtengo de R de t, que es R punto, evaluado en R0. Que sería la raíz de 2 partido en la masa por la energía en R0 menos la energía mínima. Eso. Eso es básicamente la parte C. Sí, son puras cosas como muy puntuales, pero bien conceptuales. Pero sobre todo yo creo que quizá lo más complicado hasta el momento es esto, como saber bien esto, que esa es la condición para la circunferencia y esto que también hay que ingeniárselas como para despejarse de estos términos y solamente tener la velocidad. Pero eso, no es muy complicado. Eso al menos hasta la parte C. La parte D. La parte D nos dicen encontrar la energía cinética en el radio máximo. Ya. Y acá, aquí tuve, con ese problema se me ocurrió un trucazo. Y igual tiene bastante sentido. Que es que, en el fondo, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. En el radio máximo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el radio máximo? La derivada de la posición con respecto al tiempo es, en el radio máximo, es cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, imagínense lo siguiente. Tienen un gráfico, no sé, por ejemplo, R, T. Ya. No sé, pues tienen una curva, bla, 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 bla. Y acá en el máximo, ¿qué pasa? dr de t es cero. En R máximo es igual cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente estoy arriba de la curva. Eso. Entonces, lo interesante de esta cuestión es que básicamente puedo decir directamente que dr de t en R máximo es cero. Entonces, como yo tenía acá una expresión para la cinética, que la habíamos calculado acá arriba, que de hecho la puso la profe en su diapo, en esa diapo, podemos simplemente evaluar y sacarnos, sacarnos este término de acá, y este término se nos hace cero, el tiro. Porque es la condición que se cumple cuando alcanzo un radio máximo, que la derivada de R con respecto al tiempo es cero. Eso. Entonces lo que yo hago es evaluar acá, en la cinética, y obtengo eso, que es básicamente hacer que eso se haga cero. Eso. Entonces, eso es la P1. Realmente es cortísima la pregunta. Es cortísima, pero tiene algunos trucazos conceptuales. Pero si entienden bien la materia, no les debería costar para nada esta pregunta. Eso con la P1. Ya, vamos con la P2, como para ir matando esto. La P2, ya. La P2 en el fondo es como el mismo espíritu, así que no es muy distinto. Nos dicen que tenemos una partícula de masa m sometida a una fuerza central dada por esta expresión de acá. ¿Ya? Fuerza central porque varía con el radio, bueno, lo típico, con cada lambda mayor que cero. Ya, hay que explicar por qué una partícula en un campo dado por una fuerza central
arbitraria, ni siquiera esta, cualquier fuerza central se mueve siempre en un plano. Esta pregunta es bastante interesante. De hecho, en el fondo es entender físicamente qué está pasando acá. Lo que nos pide entonces es demostrar que el movimiento generado por la acción de una fuerza central describe un plano, básicamente. ¿Qué significa eso? Que no sube, por ejemplo, no cambia, por ejemplo, si cambia en 2 de 3 coordenadas, por ejemplo, si es que tengo un sistema coordenado que tenga un eje acá en el plano, que tenga 2 ejes en el plano. Pero es básicamente eso, que describe un plano el movimiento de la partícula. Ya, nos dan esta fuerza. Bueno, y o sea, a priori, para esta primera parte de la demostración da la misma la forma de la fuerza. Lo importante es lo siguiente. Hay un concepto, bueno, que ustedes ya agachan a hacer, por supuesto, que es el momento angular. El momento angular en el fondo es R cruz momento lineal. ¿Ya? El momento lineal que es la masa de la velocidad. Entonces, L, que es R cruz P, y P, que es masa por velocidad. Entonces, L es básicamente la masa por el vector de posición por la velocidad, como se puede ver acá. En el fondo, lo que nosotros tenemos, aquí hizo con una línea segmentada, pero esto tiene, en el fondo, paguen. ¿Qué hice? Ahí sí. Ya. Entonces, básicamente, esto es una línea. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Básicamente estoy diciéndoles que el vector L, bueno, o sea, si no se acuerdan, se los recuerdo, que básicamente el producto cruz de 2 vectores es un tercer vector que es perpendicular a los 2 vectores anteriores. Eso. Eh, entonces, bueno, en álgebra lineal ustedes vieron que uno podía caracterizar un plano con 2 vectores o con un vector normal. ¿Ya? Y viene en el fondo esta misma cuestión, que es que puedo obtener un vector normal a partir del producto cruz de 2 vectores y viceversa. Puedo definir un plano, puedo definir como 2 vectores como base de un plano a partir de un vector normal al plano. Ya, eso. Entonces tenemos esa definición y bueno, hay que notar lo siguiente, para darle con la demostración. Notar que en el fondo una fuerza central tiene esta forma, que en el fondo es un escalar que depende del radio multiplicado por un vector unitario que en R redondo, en la dirección radial. Ya, ¿qué es lo interesante de esta cuestión? Que básicamente el torque de estas fuerzas con respecto al centro de giro es cero, lo cual obviamente tiene todo el sentido del mundo, pensando en que la fuerza apunta en la misma dirección que el brazo de la fuerza. Es decir, ¿qué acabo de decir? Básicamente tengo esto. Tengo un vector posición R, tengo acá una masita, ponte tú, y una fuerza F de R. Y ambas actúan en la misma dirección. ¿Ya? Entonces necesariamente no hay brazo para hacer torque. Entonces el torque es cero. ¿Qué significa que el torque sea cero? Por definición de torque, que es la derivada del momento angular con respecto al tiempo, se tiene que el momento angular se mantiene constante. ¿Ya? ¿Y esa cuestión qué significa? Bastantes cosas. ¿Ya? Que, por ejemplo, barre área iguales en tiempo igual. Ya que eso es segunda ley de Kepler, si no me equivoco. No sé, hartos años que vi eso. Creo que es segunda ley de Kepler. Y bueno, de hecho las leyes de Kepler se basan en eso. De hecho, creo que a un compañero una vez se lo mencioné en una clase random. Le mencioné que la demostración de las leyes de Kepler viene de esta cuestión de acá. Ya, pero da lo mismo. A lo que voy es que, en particular, para cuando tenemos que el torque es cero, el momento angular se mantiene constante. ¿Qué significa eso? Como se puede ver acá, básicamente este producto de acá es constante. Es decir, la masa por R cruz B es constante. Sabiendo que la masa es constante, necesariamente R cruz B es constante. ¿Qué significa que R cruz B sea constante? Que el vector en el fondo, el vector que define R cruz B siempre es el mismo. Puede variar tanto R como B, pero el producto cruz es el mismo. ¿Ya?
Por ejemplo, nada, da lo mismo, pero yo creo que se entiende que el hecho de que lo que yo estoy haciendo acá es básicamente que, insisto, puedo variar tanto R como B, pero el producto cruce entre ambos se mantiene constante. ¿Qué significa eso? En álgebra lineal, bueno, lo que les mencioné arriba de antes, en el fondo, que es que uno para definir un plano, lo puede hacer mediante dos vectores linealmente independientes o mediante un vector normal. Bueno, y una escalar en el fondo para saber dónde estoy parado, pues, pero, pero se entiende que en el fondo define un plano con eso. Ya, aquí voy con esto, que puedo entonces definir un plano, puedo definir estos vectores linealmente independientes definen un plano, el vector normal define un plano, y básicamente este producto cruz es constante. ¿Ya? Entonces el vector normal al plano, entre comillas, que define estos dos vectores es constante. ¿Qué significa eso? Que estos dos vectores siempre son constantes. ¿Qué significa eso nuevamente? Que la trayectoria de la partícula se mueve dentro del mismo plano. ¿Por qué? Porque el vector R y el vector B, es decir, el vector posición y el vector velocidad, van variando siempre dentro del mismo plano. Es decir, a ver, voy a prender de nuevo la cámara para ilustrarlo. En el fondo, lo que yo tengo es lo siguiente. Tengo acá un lápiz y acá tengo otro lápiz. ¿Ya? Tengo dos lápices. Entonces lo que yo voy haciendo es moverme así. Hago el movimiento que quiera, la velocidad, bueno, o sea, quizá más ilustrativo sería como así, por ejemplo. Y voy haciendo cualquier movimiento, pero el producto cruz entre ambos es constante, es decir, la flechita que sale para arriba es la misma siempre. Puede estar la velocidad para acá, puede estar el vector posición para cualquier lado, pero el producto cruz entre ambos es constante, es decir, la flechita para arriba es constante, es decir, el plano que definen es constante. Eso, me di hartas vueltas, pero espero que quede clarísimo a lo que voy. Eso. Entonces, básicamente, entender bien cómo se define un plano por álgebra lineal, dos vectores, un vector normal, y cachar que ese vector normal es constante. Entonces, el plano que definen los dos vectores siempre es el mismo, independiente de la dirección que tengan los vectores. Eso. Y con eso se concluye. ¿Ya? De hecho, si lo quieren ver como desde el punto de vista más físico, también se puede entender que el vector normal al plano es el vector momento angular, básicamente. ¿Ya? Y el plano está definido por vectores cuya base está dada por R y B, que son los vectores base de ese plano. Eso. Ya. La parte. Esta era la parte A, B. Ya. Nos piden encontrar el potencial efectivo asociado a FDR y hay que graficar asumiendo que se tiene un mínimo. Ya. Bueno, la lógica es la misma en realidad que la de arriba, pero el proceso es al revés. A partir de una fuerza, a partir de una fuerza obtengo un potencial, porque en el otro caso era a partir del potencial obtengo una fuerza. En este caso, a partir de una fuerza obtengo un potencial. Entonces, bueno, acá es como lo mismo que hice la profe en clase, así que no le voy a dar como muchas vueltas, pero igual, dale una mirada. En el fondo, ustedes cachan que la energía es cinética más potencial, eso como lo saben de cajón. La cinética se separa en una cinética asociada a traslación y asociada a traslación. ¿Ya? ¿Qué es esto? Más el potencial. Y aquí es lo mismo que les decía, asociado a un movimiento radial que es la rotación y asociado a un movimiento radial que es la traslación y asociado a un movimiento rotacional que es la cinética asociada al movimiento tangencial, por decirlo así. Ya. Usando que básicamente el momento angular es la masa por r al cuadrado por teta punto. ¿Por qué? Esto es el escalar. A ver, yo les dije que L es igual a M por R cruz B. ¿Ya? Entonces, la magnitud de esto, es decir, L, es igual a M por
R por R por teta punto. ¿Ya? Eso. Porque básicamente R por teta punto es B y esto es R en magnitud para un movimiento rotacional puro. Eso. Entonces, o sea, para un movimiento rotacional. Eso. Así se define básicamente el momento angular. Ahora, algún purista me dirá, pero compadre, tú también tenís más cinética, más velocidad aparte de solamente asociada a la rotación, lo cual es totalmente cierto, pero esas velocidades no influyen en el momento angular. ¿Por qué? Porque si se fijan, a ver, voy a darme el trabajo de mostrarlo. Si se fijan, la velocidad en el fondo viene dada por esto, o sea, escalarmente. ¿Ya? Y vectorialmente es básicamente como un R punto por R tongo más un R por teta punto por teta tongo. Eso es básicamente la velocidad. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Cuando ustedes hacen R cruz B, ¿qué pasa con esto? Este término se me da 0 y este es el único término que me sobrevive. Y este escalar me da R tongo por cruz teta tongo 1 en magnitud. O sea, eso sí magnitud, pero esto con magnitud. Eso. Entonces de ahí sale que solamente tenga que en el momento angular me sobreviva este término y no me aparezca este otro término acá. ¿Ya? Como eso. Si no cachan, pausen el video, denle una vuelta a lo que acabo de decir. Pero como para que cuando me caiga en el momento angular no me multipliquen todas las velocidades, sino que solamente las velocidades que afectan el momento angular, porque son las que en el fondo son tangenciales son tangenciales al movimiento. ¿No? Ya. Eso básicamente. Ya, pues, entonces el momento angular en magnitud viene dado por eso, luego uno despeja teta punto, y que viene dado por eso, y reemplazo acá reemplazo teta punto en este corcho acá. Ya, y obtengo esta expresión de acá, que es lo mismo que habíamos tenido arriba en el fondo, que era que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad radial al cuadrado, más r al cuadrado partiendo de la masa por r al cuadrado, más el potencial en r. Ya, y este término de acá es el potencial efectivo. Ya, este término de acá es el potencial efectivo, lo cual es exactamente lo mismo que hizo la profe en casa. Esto de acá es la energía mecánica total, lo que tengo yo, ahí. Esto de acá es más m medios por r punto al cuadrado, y esto de acá es el otro término, ¿ya? Y se define el potencial efectivo como el potencial más el al cuadrado partiendo dos veces la masa por r al cuadrado, que es lo mismo que tengo acá, el al cuadrado partiendo dos veces la masa por m por r al cuadrado más el potencial efectivo. Acá tenemos un medio de m al cuadrado, r punto al cuadrado. Eso. Ahora, de todas estas cosas, lo único que no conozco en el fondo es la forma explícita de UDR. Entonces, solo calculo a partir de FDR. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo, como yo sé que es una fuerza central, yo puedo, de cajón es conservativa, todas las fuerzas centrales son conservativas, necesariamente puedo hacer un potencial, entonces directamente, bueno, o sea, gradiente de U es f de r, pero como es como una pura variable, llegar a integrar nomás y obtenemos que U de r es esto, ya, más una constante. Es decir, ¿qué es lo que yo hice? Integré f de r con respecto a r, obtuve esta expresión de acá, ¿ya? Ahora, medir la arbitrariedad de tomar c igual 0, básicamente porque no va a afectar en el fondo, no va a afectar al comportamiento del potencial. Me explico. Lo único que cambiaría, si es que yo dejo cualquier constante, este gráfico de acá, que es lo que grafico después, va a subir o a bajar. ¿Ya? Es decir, lo que yo estoy haciendo en el fondo es tomar una referencia distinta. Básicamente, mi sistema de referencia va a estar trasladado, y yo tomo un sistema de referencia a conveniencia, tomando c igual 0. ¿Ya? Eso. Esa es como la lógica. Y en general uno puede hacer esto. En este caso, como depende de una pura variable, a diferencia de los otros problemas que le he mostrado, donde tengo constantes que dependen de más de una variable y todo el rollo, en este caso, como depende de una pura variable, puedo llegar y decir como vale 0 para conveniencia. Listo. Eso.
Ya. Entonces integro FDR, tengo UDR, y básicamente el potencial efectivo, que es este término de acá, que es R al cuadrado partiendo dos veces la masa R al cuadrado, más UDR, que es este término de acá. Y llegamos a esta expresión de acá. Luego graficando llegan a lo que está aquí, que es esta expresión de acá. Ahora, si les sirve como ejercicio, métanse ¿cómo se llama esta página? A- Al GeoGebra. En el GeoGebra grafiquen esto y el GeoGebra les permite cambiar así como de manera muy rápida como el valor que tiene cada constante, así como K, lambda, L. Y hacen una función en función de R. Y ahí van a cachar como de qué forma afecta K, de qué forma afecta lambda, de qué forma afecta la masa, por ejemplo, cosas así. Eso, ahí jueguen un poco y van a cachar como el gráfico y les va a dar esta forma. ¿Ya? Eso. Y de hecho es como la forma típica que tienen, no sé, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, bueno, ustedes están en tercer semestre, creo que deberían estar dando química ahora. En química, por ejemplo, las interacciones atómicas, la interacción entre la atracción, repulsión entre dos núcleos viene dada por esta curva de potencial, por ejemplo. ¿Ya? Los electrones también, lo mismo, y todas estas cosas que se pueden atraer, repeler, funcionan así. Eso, ahí jueguen un poco y vean cómo se comporta. Ya, eso con la parte B. Y por último, la parte C, y sacada esto, sería encontrar el punto de equilibrio de la partícula y establecer los casos límite en que está. Ya, esto es cuestiones que ustedes ya son archi mega maestros haciendo esto, que es encontrar el punto de equilibrio. Ahora, lo interesante, o sea, lo relevante de esta cuestión, y por qué lo puse esto, es que para encontrar punto de equilibrio, cuando tengo potencial efectivo, utilizo el potencial efectivo y no el potencial como a secas. ¿Ya? Porque sí modifica, modifica la posición de equilibrio. Ya, eso, a diferencia de cuando yo quise, por ejemplo, calcular la fuerza la fuerza central a seca en el fondo, tuve que utilizar el potencial a secas. Acá para encontrar punto de equilibrio tengo que utilizar el potencial efectivo. Ya, por eso verde con verde y no ocupen el rojo, ocupen el verde. Potencial efectivo, punto de equilibrio. Ya. Entonces eso, para encontrar punto de equilibrio, entonces derivamos el potencial efectivo con respecto al radio y llegamos a esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? El potencial efectivo, que es la fórmula que habíamos llegado acá arriba, la derivo con respecto al radio, tengo esta expresión de acá. ¿Ya? Lo igual a cero, tengo que la posición de equilibrio viene dada por esto. ¿Ya? Cosa relevante, tengo una pura posición de equilibrio. ¿Ya? Una pura posición de equilibrio que depende de varias constantes, y ahí voy jugando. Pero notar eso, que a diferencia de la mayoría de los problemas que le hemos puesto, que donde tenemos posiciones de equilibrio o varias posiciones de equilibrio, en este problema tenemos una pura posición de equilibrio, lo cual igual tiene mucho sentido pensando en el gráfico, que es que este punto solamente es punto de equilibrio. ¿Ya? Ahora, vamos a cachar la estabilidad en el fondo de este punto de equilibrio. ¿Ya? Notar que el punto de equilibrio tiene dependencia de lambda, de la masa, del momento angular también, de K. Y eso. Entonces ahí como que ahí se puede jugar un poco, cachar cómo afecta tanto un parámetro u otro parámetro, etc. Ya, notar esto, veamos la estabilidad en el fondo. Para ver la estabilidad es lo típico. Derivar dos veces el potencial, ya lo derivamos una vez, volvemos a derivar el potencial efectivo y después de derivar dos veces, evaluamos en la posición de equilibrio y cachamos el signo que tiene. Eso, de cajón, al tiro. Entonces, derivo dos veces y llego a esta expresión de acá. Ya, esa es la derivada dos veces del potencial efectivo. Y lo que hago es derivar el potencial efectivo y evaluarlo en R de equilibrio. Ya, llegamos a esta expresión de acá. Aquí está evaluado en R equilibrio potencial efectivo derivado dos veces. Ya, me atraqué un poco y llego a esta expresión de acá. Ya. Esta expresión de acá lo relevante. Notar que los términos de arriba no influyen en el signo, pero los términos de abajo sí influyen en el signo. ¿Ya? Donde, como está elevado al cubo, tengo que en ciertos casos puede ser positivo, o en ciertos casos puede ser negativo, o de lado puede indefinirse. Entonces, hay que cachar cuándo es positivo.
Y es positivo cuando lambda cuadrado menos lambda m es positivo. Y eso es cuando, digo, L cuadrado menos lambda m es mayor que 0. Ya, eso es L cuadrado partido en 2m, partido en la masa, es mayor que lambda. Significa eso, que básicamente tengo que el momento angular, ¿me entiendo? Sí, 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 el momento angular. El momento angular al cuadrado partido en la masa es mayor que lambda. Ya, en ese caso el punto de equilibrio es estable. Caso contrario, si el denominador es negativo, el punto de equilibrio es inestable, y si es cero, se indefine, es decir, diverge. ¿Qué significa eso? Que físicamente no existe ese punto de equilibrio. Ya. Entonces eso, pero importante cachar eso, que a pesar de que en teoría me dice que esto es un punto de equilibrio, bajo ciertas condiciones no es un punto de equilibrio y este sistema no tiene punto de equilibrio. De hecho, es interesante como graficar como, por ejemplo, valores muy cercanos, no sé, pues, darse como valores muy cercanos, de forma de que lambda cuadrado menos, digo, L cuadrado menos lambda m sea casi cero. Y eso graficarlo, y ver cómo se ve esto. Y ahí van a cachar que pasa algo bastante interesante en el gráfico. Así que les recomiendo pausar el video, irse al GeoGebra y hacer lo que les digo. Y van a cachar realmente como que pasa algo bien, bien particular. Eso, eso más que nada. Y esa es como la lógica. Nada, creo que hasta aquí. Y bueno, cualquier duda que tengan, háganmelo al correo, al foro, ojalá. Y si me pillan por un pasillo ahora que vamos a volver a clase, también. ¿Qué más? Bueno, tienen que ver este ejercicio, o al menos ver la pauta para el ejercicio del viernes, porque entra esto. Y ahí voy a ingeniarme un problema no tan complicado, la verdad, pero es de esta materia, de fuerzas centrales, potencial efectivo. Y eso. Así que el viernes ahí debería ser el ejercicio. Ya, bueno, ahí nos estamos viendo entonces y que les vaya súper. Chao, chao.